gracias a ella, pues he aprendido, he conocido mucho de la palabra de Dios. Y vamos a recibir a nuestra compañera Adenia con el tema ¿Cómo sentía Jesús en mi corazón? Bueno, quiero decirles que por primera vez el tema no ha sido un conflicto. Sí, es una victoria este tema, porque cada vez que nosotros nos daban un tema, eso era un confrontamiento con uno mismo, porque todavía tenía uno muchas cosas que cambiar, y a veces el tema era algo que ni siquiera uno sabía que tenía. Y por lo general decía, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y pasaba uno semanas y semanas orando, pidiéndole al Señor que te mostrara. Y eso era un conflicto, una confrontación con uno mismo, el poder ver qué era y el poder entonces decirle a los demás lo que tú habías descubierto. Antes de pararse aquí, había una lucha en casa. Esta vez no fue así. Sí pregunté al Señor cómo debía expresarle el tema, y por supuesto que la respuesta llegó, pero con mucha satisfacción. El poder ver el recorrer de mi vida con menos cosas malas y más cosas buenas es muy gratificante. Y todo eso, por supuesto, que lo ha hecho el Señor. Y el Señor me dijo, pues, que les expresara cómo sentí a Jesús en mi corazón desde el punto de vista de hija, desde el punto de vista de esposa y desde el punto de vista de mujer que trabaja. Así que así es como se los voy a presentar. Desde el punto de vista de hija, aquí muchas, la gran mayoría me ha oído mis temas. Aquí pues soy una hija, la mayor de 3, cuyo padre fue alcohólico. Pasamos una infancia muy dura, de que mi padre solo sabía que era padre cuando tomaba, y llegaba a la casa pues a hacer muchos revuelos, mucha bulla. Fueron una niñez, yo pasé una niñez muy, muy triste, muy amarga, pidiéndole muchas veces a mi madre que dejara a mi padre, porque no soportaba el ver cómo él la trataba, y yo lo enfrentaba. Aparte de eso, tuve una mamá que trabajó mucho, tuvo que trabajar en 2 lugares para poder solventar la economía de la casa, porque las quincenas mi papá se lo chupaba todo, así que mi mamá tenía que trabajar doble para poder solventar todos esos gastos. Por lo tanto, ella no estaba mucho tiempo en casa, y la responsabilidad era de la hija mayor. Así que yo prácticamente siento que no tuve una infancia. Cuando los niños debían jugar, pues yo debía cuidar a mis hermanas, debía cocinar, debía planchar. Siempre recuerdo que yo tenía escasos 8 años, y yo no sé si ustedes conocieron esos baldes de aluminio, así enormes. Bueno, yo lavaba con esos baldes y con los rayos de vidrio. Y una vecina me ayudaba a enjuagar la ropa. Y después la vecina la atendía, porque a mi corta edad y a mi corto tamaño pues no alcanzaba los tendederos. Así que la infancia fue bastante dura, bastante difícil. Recuerdo que cuando fui a hacer mi primera comunión, mi mamá simplemente me llevó a la iglesia y me depositó ahí. Y de ahí en adelante yo siempre fui a la iglesia, sola. Yo me recuerdo todos los domingos yendo a la iglesia. Nunca fui con nadie, siempre fui yo solita, así de chiquitita, porque en esa época se hacía la primera comunión muy temprano, así que yo iba a mi primera comunión, después ella fue a la actividad y todo, y otra vez mi mamá se quedó en casa y yo iba todos los domingos a la iglesia. Así que siento que desde ese momento el Señor siempre me ha acompañado. Crecí con mucho dolor en mi corazón, con
con mucho, puedo decir que hasta odio por mi papá, por su forma de comportarse. Ya grande, pues los altercados eran más fuertes, me le enfrentaba, nos decíamos palabras, y los altercados de él con mi mamá también aumentaron, así que la situación era bastante difícil. A todo esto conocí a gente de la iglesia que siempre me decían, tienes que perdonar a tu papá. Yo decía, pero ¿por qué yo lo tengo que perdonar si él es el que me ha hecho cosas a mí? Yo no le he hecho nada a él. No lo entendía, pero no fue una ocasión, fueron muchas ocasiones y diferentes personas que me decían, tienes que perdonar a tu papá. Bueno, una vez vino el pastor Enrique Escobar y habló del perdón. Y sinceramente ese día él dijo algo que a mí me marcó. Él dijo que el perdonar es una decisión y que uno tomaba la decisión y Dios hacía el resto. Ese día yo estuve allí con mi esposo y le dije que me llevara donde mi papá y donde mi mamá. Él no sabía ni tenía idea de qué yo iba a hacer ese día. Pero ese día yo había tomado la decisión de pedirle perdón a mi papá. Así que yo llegué allá y le dije a mi mamá, llámalo, que venga acá, que yo necesito hablar con él. Y con lágrimas en los ojos, yo le dije a mi papá que yo le pedía perdón. Y yo no quería entrar en polémica de decirle por qué, porque yo tampoco quería causarle un daño a él. Hay veces que uno piensa que las demás personas saben lo que uno está sintiendo y la persona ni se imagina las cosas que le están pasando a uno por la cabeza. Así que yo no quería llegar a decirle a mi papá, porque tú me hiciste, porque tú me hiciste, porque tú me hiciste, porque esa no era la intención, sino que ya yo había entendido que yo como hija no debía juzgar. Y que sea lo que sea que mi papá hubiese hecho de su vida y de la vida de nosotros, no me correspondía a mí juzgarlo ni criticarlo. Así que ese era mi principal motivo de ir donde él y decirle que me perdonara por haberlo juzgado. Y bueno, así fue. Y para mi sorpresa, mi papá simplemente me contestó, esos son gajes del oficio. Y yo me sentí muy bien con eso, y mi mamá también le pedí perdón a mi mamá porque yo sentía que ella me había maltratado psicológicamente, porque una niña no debe cocinar, no debe estar cuidando niños, no debe estar lavando, ni planchando, ni nada de esas cosas. Así que yo también le pedí perdón a ella y ella me dijo ella sí me dijo todo lo contrario, yo soy la que te tiene que pedir perdón a ti. Pero eso marcó la diferencia, esa actitud marcó la diferencia, porque a partir de ese momento la relación con mi papá mejoró mucho, pero a partir de ese momento también empezó la enfermedad de mi papá. Y mi papá enfermó, ya yo estaba en estos caminos, por supuesto, ya les hablé de Enrique, así que ya yo estaba en esto. Y antes de eso, yo tuve 3 episodios en los que yo, en mi cuarto, el Señor me ponía a orar por mi papá y a llorar por él. Fueron 3 episodios en los que yo decía, Señor, tú, ¿por qué me pones a llorar por mi papá? Yo siento que tú me estás preparando para algo. Y efectivamente así fue. Mi papá enfermó, ya no podía caminar, no se movía. Él le dio una enfermedad que se llama globulinemia, que es como un tipo de cáncer que no le da a todo mundo de la sangre. Y la hemoglobina la tenía siempre muy baja, así que él siempre tenía frío y no quería moverse. A mí me tocó entonces llevarlo al médico, acompañarlo, a estar allí, o sea, hacer todo lo que me tocaba hacer como hija, y lo hice con amor, porque
porque ya no había ese rencor en mi corazón. Y sí le pedí al Señor que me diera la oportunidad de poder establecer un poquito más esos vínculos con mi papá, que no hubiese sido eso, de solamente atenderlo en la enfermedad, sino de poder estar, porque mi papá, a pesar de que tomaba mucho, era un hombre muy jocoso. Él siempre andaba echándole chistes a la gente, y mi mamá se ponía brava, y yo le decía, mamá, pero tú no conoces a mi papá, eso es broma. Y siempre andaba así, haciéndole bromas a la gente. Y quería yo como participar un poquito más de eso. Sin embargo, mi papá se fue y nunca reproché a Dios que no me lo dejara un tiempo más. Yo sabía que se había hecho lo que se tenía que hacer en el momento en que debía haberse hecho. Así que nosotros tuvimos un entierro de mi papá que para muchos podría decir que es raro lo que voy a decir, pero el entierro de mi papá fue muy bonito. Muy bonito, fue mucha gente. Nosotras tres, mis dos hermanas y yo, nos sentíamos que habíamos cumplido con nuestro deber. Así que el adiós de mi papá no fue una cosa así dolorosa. Nosotros sabíamos qué había el pasado, nosotros sabíamos que él se había arrepentido, que él había aceptado a Dios en su corazón, porque yo hablé con él, yo se lo dije. Mi papá estaba en cama 15 días, entró al hospital, y durante esos 15 días él no le abría los ojos a nadie, no hablaba, y no era que no podía hablar y no era que no podía abrir los ojos, no. El problema de él no era ese, simplemente él ya no quería ver a nadie ni escuchar a nadie. Y yo llegué un día y le puse música, le empecé a hablar al oído, y él me abrió los ojos cuando yo le dije, yo tengo la autoridad para que el Señor te perdone, y yo hoy te digo que tú eres hijo de Dios. Y él abrió los ojos, me miró y no me dijo nada. Yo le dije, sí, tú eres hijo de Dios, el Señor te perdona, tú le pides perdón al Señor. Y él me dijo que sí. Yo digo, el Señor te ha perdonado. Y le puse música de cristiana en el oído. Él volvió a cerrar sus ojos y escuchó su música tranquilamente. La gente que estaba a mi alrededor decía, esto es ya una propaganda, pues decía, ¿y usted es evangélica? Y yo digo, no, yo soy católica, y los católicos también oímos música de esta, eso no tiene nada que ver. Y le hablé al Señor, y el Señor se sintió muy contento. Pero bueno, volviendo a que mi papá se fue y que nosotras nos sentimos satisfechas con eso. ¿Cómo me sentí? ¿Cómo sentía Jesús en mi corazón como hija? Con paz. El Señor me dio paz, restauró mi relación con mi papá y permitió que mi corazón sintiera paz en todo ese tiempo de angustia y de dolor. Con respecto a mi papá pude sentir paz. Como esposa, por el mismo tipo de relación que tenía con mi padre, salí de mi casa muy temprano. Me casé a los 22 años. Como quien dice, conseguí uno que me quiso llevar. Mi esposo es 10 años mayor que yo. Cuando lo conocí, pues ya tenía una profesión, ya trabajaba, estaba bien establecido. Mi mamá, cuando él llegó a casa por primera vez, le dijo a mi papá, no, porque es que viene un muchacho a visitar a Denia. Y cuando mi papá lo vio, dijo, muchacho, ese es un hombre hecho y derecho, ese no es ningún muchacho. Así es que tuvimos 4 años de novio y nos casamos. Y les comento que sí, fue una decisión rápida, porque sí quería salir de mi casa. Quería salir de mi casa con todos esos problemas que tenía. Quería salir de ahí, y cuando salí de ahí les dije, no quiero saber más nada de las cosas que pasan allá, ya yo tengo mi vida, yo tengo que dedicarme a mi vida. Mi esposo, el último de 8 hermanos,
con un papá que los abandonó cuando él tenía 2 años, así que él también traía muchas raíces, muchas cosas que al mezclarse con las mías, que tenía muchas, que ya ustedes han escuchado parte, pues fue una bomba. Fue una bomba. Mi primer año de matrimonio fue muy difícil. Yo creí que yo me regresaba para mi casa porque no soportaba. Pero el pensar lo que había allá, prefería quedarme acá. Así que, pero fue muy difícil. Fue un año muy difícil. Yo escucho que la gente dice que el primer año de matrimonio es honeymoon, ajá, exacto, y que después es que vienen los problemas. No, en mi caso fue al revés. Teníamos muchos problemas. Mi esposo siempre me reclamaba y me decía que por qué yo lo trataba tan mal si él nunca me había hecho nada malo. Y por supuesto yo llegué pensando que todos los hombres eran como mi papá. Así que yo llegué a la defensiva. En ese matrimonio siempre estuve a la defensiva. No me hacían nada y ya yo estaba viendo cómo me protegía o cómo atacaba. Y así fue, y pasamos mucho tiempo así. Entre nosotros nunca hubo muy buena comunicación. Nunca hubo. Por más que yo le pedía a él que fuéramos a ver cómo solucionábamos ese problema, él nunca quiso. Así es que ese problema se fue acrecentando junto con la falta de cariño que había de parte de él. No digo que no me quería, en esos momentos no lo comprendía así, sino que a él nunca le enseñaron cómo amar, ni cómo dar cariño, él no lo supo. Fue criado por su hermana mayor, porque su mamá iba a trabajar al interior y nada más venía los fines de semana a la casa. Y cuando llegaba a la casa, pues la hermana se dedicaba a contarle todo lo malo que habían hecho y la mamá se dedicaba a cuerear a todo el mundo. Ajá, así es que él fue criado más bien por su hermana, que también se dedicaba a cuidar a sus hermanos, a atenderlos, y no hubo unas muestras de cariño ni de amor en ese sentido. Así que él creció sin saber dar amor, sin saber expresarlo. Así que parte de eso pues agravó más nuestra situación. Yo siempre era la que daba cariño, la que buscaba, la que abrazaba y la que hacía todo. Y eso pues nunca me hizo ver y comprender esa parte, a pesar de que yo no lo sentía así, porque no lo podía ver. Pero resultó que en mi afán por aprender y estudiar, yo me metí en la universidad. Y en la universidad conocí a una persona que me enseñó la otra parte que yo no conocía. Cómo era ser bien tratada, ser bien atendida, sentirse importante. Y entonces, pues, fallé. Y fue una decisión, porque yo lo pensé, lo medité y lo decidí. Y dije, bueno, ¿qué más da? Si total, nada más van a hacer el tiempo de la universidad y eso se va a acabar, porque yo no voy a dejar a mi esposo y ese muchacho tenía 10 años menos que yo, y él no va a dejar tenía novia, y él no va a dejar a su novia tampoco. Así es que, ¿qué más da? Nada más es pasar como que es un buen rato. Y ya. Así que yo fallé en esa parte. Pensaba que iba a ser algo bonito, divertido, pero eso no es bonito ni divertido, eso es más sufrimiento que otra cosa. Cosa de que me estén viendo, que si me ven, que si no me ven, que si me siguen, que si no me siguen, y total, eso no era como yo pensaba. Pero la vida nos jugó una mala pasada. Él se enamoró de mí y yo me enamoré de él. Así es que, pero yo siempre dije que eso no iba a trascender, porque aparte de todo, los dos teníamos bases sólidas cristianas.
Suena raro, pero así era. Nosotros hablábamos y conversábamos de la homilía de los domingos, lo que nunca pude ni he podido hacer con mi esposo. Y sabíamos que eso no iba para ningún lado porque nuestras bases no nos lo permitían. Así es que terminó con mucho dolor y todo lo demás, pero terminó. Yo también dije nunca que iba a permitir que eso siguiera más, y como yo lo llamo, fue un paréntesis en mi vida. Ese fue un paréntesis, los paréntesis se abren y los paréntesis se cierran. Así que ese capítulo se cerró y pasó. Yo misma se lo confesé a mi esposo, yo le pedí perdón. El Señor es tan bueno y tan maravilloso que permitió que Él y yo hiciéramos un encuentro matrimonial, fuésemos al encuentro matrimonial, y de ahí en adelante empezó una relación de 3. Él, Dios y yo. Las cosas cambiaron, las cosas mejoraron bastante. Hubo muchas cosas que me marcaron durante ese tiempo. Antes de que esa relación se iniciara, yo era una mujer que no me sentía amada, no me sentía respetada, ni siquiera me sentía mujer. Y yo le lloraba a Dios todas las noches. Yo me metía al baño y lloraba. Inclusive cuando mi esposo se daba cuenta que yo lloraba, decía, ya estás con tus lágrimas de cocodrilo. Y yo me seguía encerrada en el baño llorando. Una noche le dije al Señor, mira, Padre, cómo me trata. Mira cómo no me quiere, mira cómo yo ando sola. Y eso era como en la madrugada, y en eso sentí, o sea, yo hice una oración de corazón en ese momento. Yo le mostré al Señor cómo yo me sentía. Y en ese momento mi esposo se levantó del sillón, se fue para la cama, se acostó. Y yo enseguida me volteé para disimular que yo estaba despierta, y sentí en mi oído, del lado de donde él estaba, que me dijeron, te amo. Yo pensé que era mi esposo. Yo volteé y mi esposo estaba de cara a la pared y roncando. Y enseguida comprendí que era el Espíritu Santo, el Jesús que me había dicho que me amaba. A partir de ese momento, ese fue un bastón en mi vida. Cada vez que yo sentía una ofensa de parte de mi esposo, yo decía, no me importa, Jesús me ama. Y me lo dijo. Y eso es suficiente para mí. Y eso me sostuvo por mucho tiempo. Así que yo les puedo decir hoy que cómo sentía Jesús como esposa, me sentí amada. Me sentí amada por primera vez en mi vida. Sentí que alguien me amaba y que me cuidaba, que yo era importante para alguien. Como mujer trabajadora, pues les dije que me metí a la universidad, que fue donde pasó todo eso. Yo estudié primeramente asistente dental en la universidad porque yo quería ser nutricionista, pero en Panamá no había esa carrera. Así que yo fui a la embajada de Brasil, donde regalaban becas para ir a estudiar nutrición en Brasil, y yo tenía en ese momento todas las opciones de ganarme la beca. Pero llegó una hija de papá y le otorgaron la beca a ella y yo me quedé. Así que yo no había ido a hacer ejercicio, exámenes ni nada en la universidad para entrar. Y tuve que ir corriendo a ver dónde encajaba porque yo no me permitía quedarme sin hacer nada. Así que yo me metí en la facultad de odontología, me aceptaron sin papeles, sin nada, pam, no venga, firma aquí, entra y pa. Y hice mi curso y pasé. Yo me gradué con honores de la facultad de odontología como asistente dental.
tenía trabajo antes de graduarme, ya tenía trabajo. De ahí pues, a los 2 años, yo me casé a los 22 años, así que ya después vinieron los hijos y ya no estudié más nada. Pero yo sí siempre fui una persona, o siempre he sido y soy todavía una persona que me digo que lo que yo hago lo hago bien. Y soy muy estricta conmigo misma por eso. Me esfuerzo mucho por lo que hago, hacerlo bien. Así que ahí en el departamento de odontología, no solamente era asistente dental, llevaba el depósito, siempre fui la mano derecha de todos los jefes que pasaron, porque cada vez que venía un jefe nuevo yo renunciaba y me decían, no, tú te quedas allí, y siempre me tuvieron como la mano derecha de ellos, llevando el depósito, haciendo pedidos mensuales, haciendo pedidos semanales, repartiendo pedidos, o sea, haciendo muchas cosas, hasta de secretaria hacía. Si no lo hacía, la pobre secretaria no se iba de vacaciones. Así es que hice muchas cosas y desempeñé un buen papel. Siempre veía cómo los odontólogos trataban mal a las otras asistentes. Ese nunca fue mi caso, a mí siempre me trataron bien, pero sí no me gustaba cómo trataban a mis compañeras, por eso también me convertí en la defensora de ellas. Y siempre andaba yo peleando y abogando por mis compañeras. Me metí entonces en la universidad. Saqué el técnico en estimulación temprana con honores, que me regaló entonces la beca para estudiar la licenciatura, para terminarla. Terminé la licenciatura con honores y me gané la maestría, una beca para la maestría que tomé en docencia superior. Y todos esos años yo no soñaba. Yo tuve una revelación del Señor que me dijo que donde yo veía que yo iba a trabajar, a seguir trabajando en la Caja de Seguro Social. Yo vi mi acción de personal, vi mi nombre y vi todo allí. Y entonces yo me aferré a que yo no iba a dejar la caja, sino que yo iba a trabajar en la Caja de Seguro Social de lo nuevo que yo había estudiado. Y yo me la pasé llenando solicitudes. Cada vez que un gobierno venía y cambiaba, yo metía nuevamente mis papeles, hablaba con la jefe de recursos humanos, hablaba con todo el que tenía que ver, que yo pensara que podría hacer algo para que yo me trasladara. Y no sucedía. Pasaron 8 años en eso, hasta que un día, desesperada, agarré todos mis certificados, los tiré en la cama, así los esparcí, así, y le dije a Dios, tú me permitiste ganar todo esto ha sido porque tú quisiste que yo lo tuviera. Yo he hecho lo humanamente posible por cambiarme de trabajo. Aquí lo único que haga falta es esto. Este es mi currículum. Se lo presenté a Dios. Yo le dije, este es mi currículum. Haz con él lo que tú quieras. Yo no voy a hacer más nada. Así le hablé esa noche. Y no fue así como yo se los estoy diciendo. Eso fue bañada en lágrimas y de rodillas. Con un dolor muy grande de ver que tanto esfuerzo y que todavía no obtenía nada. A partir de ese momento seguían las cosas diciéndome que mira que ahora está fulano de tal, que yo lo conozco, que trae tus papeles. Entonces yo ahí sí decía, Señor, ¿llevo mis papeles o no los llevo? No. Ok, no los llevaba. Después me encontré con el con el subjefe de recursos humanos, que fue compañero de mi hermana, estando en la casa, conocido mío, y me dijo, oye, tráeme los papeles, que ahora que estoy acá, vamos a ver qué puedo hacer. Yo, sí, está bien. Señor, ¿le llevo los papeles? No. Yo, tranquila, no llevé mis papeles más. Así es que llegó un buen día, una compañera mía había logrado trasladarse hacía un año antes que yo, y ella estando dentro me llama un día y me dice, Denia, voy
a dar mi cara por ti. Trae los papeles, tengo a la jefa de recursos humanos aquí al lado mío, le voy a hablar de ti, tráeme tus papeles. Y yo volví a hacer lo mismo, señor, llevo los papeles. Y el señor me dijo, llévalos. Y yo le entregué mis papeles a ella. Ella hizo lo que tenía que hacer y no fue fácil tampoco. Esos papeles entraron en enero del 2013 al despacho de ella los mandó. Y según mi amiga me decía, esto es para allá. En febrero vas a estar acá. Y pasó febrero y pasó marzo y nada. Y yo empecé a orar. Y yo hablé con Gloricel y Gloricel me dio instrucciones de cómo orar, que era lo que podía haber estado pasando. Y las oraciones fueron direccionadas, ¿no? Y pasó el tiempo, cuando una de mis oraciones era que las personas que me había llevado, que me había introducido allá, se acordara de mí, que se acordara de mi nombre. Y mi compañera me dice, un buen día llegó la jefa de recursos humanos preguntando que qué pasó con la muchacha de San Francisco. Y ellos todos se quedaron de que no sabemos qué pasó. Los papeles se metieron y siguieron, pero no sabemos más nada. Y ella fue a su oficina y les preguntó a la secretaria qué pasó con los papeles de la muchacha de San Francisco. Le dijeron que, no, están aquí porque hace falta una nota. Y ella le dijo, ¿y por una nota ustedes no han movido esto? Llámenla inmediatamente y que traiga la nota y que esto siga. Me llamaron. La nota que hacía falta era la autorización de mi jefa para soltarme de allá, para que yo pudiera trasladarme. Mi jefa siempre decía que no me iba a ir de ahí. Yo era su mano derecha, que ella no podía vivir sin mí y que ella no podía. En ese tiempo estaba de vacaciones y yo era tanta nuestra relación que yo tenía su teléfono y yo la llamé a su casa. Yo le dije, está pasando esto y esto. Y si usted no me firma ese papel, usted va a dañarse en mi vida. Porque esta es la oportunidad que yo estaba esperando. Y usted es la que no va a permitir que suceda. Y me dijo, no, yo te voy a firmar ese papel. Así que, estando ella de vacaciones, así que me dice, yo te llamo, hicimos una tramulla por la parte de atrás de un estacionamiento sobre un carro, ella firmó mi papel. Entrego mi papel, me llaman allá, voy, hago un poco de exámenes, un poco de cosas, y échale a esperar otra vez. Se perdieron nuevamente los papeles. Mi amiga que los rastreaba allá, decía, pero Cónchale, esto pasó de aquí para acá, ya ahora no sabemos dónde estaba, qué pasó, no sabían nada. Ella le dijo a la jefa de ella, usted me pidió una persona, yo se la recomendé, y ahora ¿qué pasó? Empezó ella como jefa a rastrear mi papel. Y resultó ser que la jefa de clasificación, que me había hecho una entrevista, ella decidió desestimarme. Y mi compañera muy enojada le dijo, no me pidan a más nadie porque ella qué autoridad tiene para desestimarla a ella. Cuando ella tiene que venir aquí ya sin hacer exámenes ni nada, pero ella los hizo, los aprobó, pasó todo excelentemente y ella ¿por qué la va a desestimar? Bueno, la llamaron a capítulo. Y ella dijo que no había sido ella, que había sido la secretaria. La cosa fue que los papeles nuevamente agarraron su rumbo. Ya vamos por agosto. Unos días antes de agosto yo salía de vacaciones y... 2013. Yo salía de vacaciones y me llamaron como 2 días antes para decirme, ya mi papel estaba en acciones, que después de eso se suponía que ya era el último paso. Y me llaman para decirme que el aumento que a mí me tenían que dar, no me lo iban a dar porque ahora yo iba a cambiar de posición,
que yo tenía que hacer una nota y firmar rechazando el aumento. Y yo me puse a pensar, digo, chuleta, yo he esperado tanto tiempo por esto, que yo pienso que por un aumento yo no lo debo rechazar. Después vendrán más aumentos, decía yo, ¿no? Así es que yo hice mi carta, la mandé por fax y todo lo demás, y siguió el proceso. Pero yo hice otra oración. Y yo le dije al Señor, bueno, Señor, yo me voy a ir de viaje, pero yo quiero que este viaje sea el fin de una etapa y la puerta de una nueva etapa. Entonces, que se cierre esta etapa de mi vida y que sea el inicio de otra. Y con eso me fui. Yo no sabía que acá mi amiga se había enterado de que me habían hecho, ella sabía que de la carta, y entonces ella empezó a mover sus contactos allá para investigar si eso era cierto, no sé qué. Le dijeron, no, eso no es así, ella tiene derecho a su aumento, todo lo demás. Así que cuando yo regresé, ya me habían avisado, me habían hecho o sea, que ya me habían avisado que ya yo no regresaba a mi trabajo de antes, sino que directamente me tenía que ir para allá. Así que me fui para allá y fue como yo lo pedí. Fue el inicio de una nueva etapa, no tuve que regresar atrás nunca. Llegué una vez a despedirme de la gente porque no había tenido la oportunidad de despedirme. Así es que regresé y llegué a este nuevo lugar con mucha esperanza, con mucho entusiasmo y con mucho deseo de hacer cosas nuevas y de poner en práctica en muchas cosas que yo sabía, pero me encontré con un montón de personas que pensaron que yo fue a quitarles el puesto, y entonces me encontré con muchas barreras, ahí entre la lucha y la oración, pues lograba ir todos los días, sabiendo que el Señor me respaldaba cada día, hasta que mi amiga, la que me llevó allá, entonces se jubiló este año, y ella sentía que ella me dejaba a merced de un montón de pirañas. Me decía, me duele mucho dejarte. Yo dije, no te preocupes, que yo no estoy sola. Y sin embargo, ella en lo natural siempre decía que ella le gustaría sacarme de allí. Yo le dije, no te preocupes. Ella también decía que nosotros habíamos llegado tarde a ese lugar, que nosotros éramos muy inteligentes y que habíamos desperdiciado mucho tiempo en haciendo otras cosas. Y yo siempre le decía, yo no llegué tarde, yo llegué cuando el Señor quiso que yo llegara, porque si Él no hubiese querido, no llegaba. Inclusive ella un día dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, y no es que ella era mi amiga, mi super amiga, ella y yo tuvimos muchos problemas como personas, pero siempre lo que sí puedo decirles es que éramos sinceras. Si no me gusta lo que tú hacías, te lo decía, aunque te pusieras brava. Y no me gusta lo que yo hice y o sea, fuimos así. Y eso ustedes saben que esto no es una relación que se lleva bien, porque a nadie le gusta que le estén diciendo esto está mal y esto no está mal. Y nosotros tuvimos hasta muchos años sin hablarnos, por la forma de ser de ella y muchas cosas, pues. Pero ella me dijo un día, tú sabes que yo me he dado cuenta de que yo me trasladé aquí no por mí, sino por ti. El Señor quería que yo fuera el instrumento para que tú vinieras a trabajar aquí. Y yo le dije a ella, yo lo sé, ya yo lo sabía. Y ella dice, me ha costado mucho comprenderlo y aceptarlo, porque ella es muy orgullosa y decía que por sus méritos, ¿no? Y el descubrir que ella no había sido por sus méritos, sino porque el Señor había decidido que ella iba a ser el instrumento que me llevara allá, definitivamente que no debe haber sido fácil para ella. Pero así lo hablamos, así lo conversamos. Yo le dije que yo sabía muchas cosas
Yo sabía que inclusive ella que me había buscado había sido el principal obstáculo para que yo llegara allí. Porque tú puedes decir, coge, pero en tu mente estás diciendo que no. Y eso era lo que pasaba con ella. Y el Señor me lo había mostrado, que mi principal obstáculo para llegar allí, a pesar de que ella era la que movía muchas cosas y hacía eso, era ella. Ella en su corazón no quería que yo fuera para allá, porque para ella yo era su principal rival. Y yo se lo dije, un día conversando, ella me dijo, ella me lo confesó, que ella era la que no quería que yo fuera para allá. Y yo le dije, tranquila, ya yo lo sé, ya el Señor a mí me lo mostró. Todo lo que tú me estás diciendo no es nuevo para mí, ya yo lo sabía. Y eso sirvió para que nuestra relación se estrechara, porque ya era una relación de sinceridad, ya todo había estado puesto sobre la mesa y todo lo demás. Entonces ahora ella se fue, acaba de jubilarse, fue ahora el 1 de agosto, fue su último día, y me dice, me duele mucho dejarte, porque sé que te dejo en un lugar muy malo. Y yo le decía a ella que no se preocupara. Y en lo natural ella tenía razón, porque a raíz de su partida yo he tenido mucho rechazo de parte de mis compañeros. Y yo lo comentaba, se lo comenté a mi hija, lo comenté a muchas personas, y yo oraba y decía, Señor, este desierto que se acabe. Este desierto que tú sabes que tú haces las cosas en un día, son 1000 y 1000 es uno, y yo te pido que este desierto pase. Y eso fue como una semana antes que tuviéramos la visita del pastor Inestrosa, que yo había hecho esa oración. Yo le pedí al Señor que el desierto pasara. Y ese día el pastor Inestrosa dijo tantas cosas bonitas para mí, que en realidad no era él el que las estaba diciendo, era el mismísimo papá, porque él no tenía manera de saber que yo estaba pasando con problemas laborales. Y ese día él me levantó tan fuerte, tan lindo, que me hizo sentir que él era fiel. Y entonces, ¿cómo sentía a Jesús como una mujer que trabaja? Fiel. Él es fiel. Toda esta trayectoria que pasé para llegar a ese lugar tan anhelado por mí, y Él me está mostrando que Él me puso ahí y Él me respalda. Él me respalda. Ya he visto cambios en algunas compañeras. Sé que tengo enemigos fuertes en ese lugar, pero yo estoy con el poderoso. Así es que si hubo temor, pues ya no hay. Porque ya Él me dijo que Él está conmigo como poderoso gigante y que Él va a estar siempre conmigo. Y ya ese temor que pudo haber existido, yo sé que desapareció totalmente. El Señor me mandó a decir cosas que ya me habían dicho otras personas, que yo en lo particular decía que yo no lo quería, que yo no lo quería. Pero con esto yo dije, bueno, Señor, si esa es tu voluntad, yo la acepto. Yo la acepto y yo sé que sea lo que sea que tú me mandas, tú vas a estar conmigo y me vas a apoyar. Así como me preparó para la muerte de mi papá, también me va a preparar para cualquier cosa que Él decida en la que yo iba a estar. Así es que en medio de esta vida de dolor, he sentido a Jesús en mi corazón como hija con paz, como una mujer, como una esposa amada y como una mujer que trabaja con Jesús fiel a su lado. Y eso es pues el testimonio que les traía para hoy. Sí. Dime. Y como madre, mira, como madre,
Me siento muy orgullosa de los hijos que tengo. La vida con mi primer hijo no fue fácil. Eh, Él estaba en una escuela que exigía y demandaba mucho de él y yo tuve que abandonar mis estudios para dedicarme a él. Yo estaba estudiando psicología, ya iba para tercer año de psicología con buenas notas y yo tuve que dejar psicología para cuidar a mi hijo, para dedicarme más a él porque se me estaba convirtiendo en un muchachito rebelde. Y la psicóloga, profesora, que se convirtió en amiga mía, me dice, o tu hijo o tu universidad. Y yo decidí por mi hijo. Así que yo dejé la universidad y me dediqué a cuidarlo a él, a enderezarlo, a tratarlo como tenía que tratarlo para que se encaminara. Siempre fue un buen muchacho. Y la niña, ¿qué puedo decir de la niña? La niña, aunque es malo decirlo, es la niña de mis ojos. Fue una chica que fue muy deseada. Porque después que tuve a mi primer hijo, después que lo tuve a él, tuve 2 pérdidas. Y entonces yo deseaba mucho ese otro bebé. Y ella vino. Así que no es que el otro no había sido deseado ni había sido querido, sino que las circunstancias hicieron que ella fuera más deseada de lo normal. Y ha sido una niña que ha dado, agradecido ese amor. Hay un apego muy grande entre ella y yo. Y nuestra relación es muy buena, muy bonita. Mi hijo no se ha casado, pero ya tiene su casa, tiene su pareja, ya se mudó, ya tiene un mes de haberse ido con su pareja, con una casa, gracias a Dios, totalmente amoblada con su esfuerzo, porque él siempre me decía, mamá, todos mis amigos tienen hijos, pero no tienen casa, viven arrimados con su mamá, pero yo no voy a ser así, yo voy a tener mi casa primero y después vendrá lo demás. Y hoy por hoy doy gracias a Dios de que ya tiene un mes de que se fue, con la que es su novia, por supuesto, de su esposa, su mujer, no sé, a veces uno se encuentra como que no sabe ni cómo llamarlos, pero está con ella, tiene de todo en su casa logrado con su esfuerzo, con el esfuerzo de los dos, tienen carro, están bien. Y yo rogaba, lloraba porque se fuera, porque la casa se la entregaron en enero y todavía él vivía en mi casa. Yo decía, ¿pero qué pasa? Yo le venía comentando a Lucía que ella me decía, que no sientes así como una cuestión en tu corazón que se haya ido. Yo digo, la verdad que no. Porque, la verdad que no es porque yo sentía que ya tienes una casa, tú has rogado por una casa y has hecho todo por una casa por tanto tiempo y te la van a entregar en enero y es la fecha que estamos y tú todavía estás acá. O sea, cualquier persona que le entrega una casa se quiere ir para su casa. Él no, él estaba en mi casa, entonces yo sentía que él tenía algún tipo de temor por el cual él no se quería ir. Entonces el hecho de que él se haya ido me contenta más que el hecho de que se quedara. Superó su temor y ya se decidió a hacer su vida como debe ser. Me llama. ¿Qué tienen tus hijos? Mi hijo tiene 27 años y Dalia tiene 20. Otra ya está también muy centrada. Así que como madre yo me siento agradecida. Agradecida de que Dios me ha dado 2 buenos hijos. Bien centraditos los dos, puestos en su camino. A ellos también les hice unas revelaciones acerca de mí. Conjunto con mi esposo, nosotros los sentamos, les hablamos de las cosas de nosotros y ellos dijeron, nosotros no tenemos nada que reprocharles. Nosotros no tenemos nada que decir, esa es su vida y ustedes están en su derecho
y les agradecemos el acto de comunicarnos lo que les dijimos en ese momento. Y yo les dije que nosotros habíamos tomado la decisión de hacerlo porque la palabra dice que la verdad te hará libre. Y yo quería romper cualquier cadena que pudiera atar a mis hijos. Y que ahora ya el enemigo no podía hacer nada contra ellos porque la verdad estaba puesta a la luz. Y ellos así lo aceptaron, lo recibieron bien. Así es que definitivamente que yo como madre siento a Jesús en mi corazón con mucho agradecimiento. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Denia, ¿tu relación con tu esposo está súper bien? ¿Mejoró totalmente? Mira, súper bien no, porque dentro de todo nosotros somos dos seres humanos y siempre va a haber fallas, siempre va a haber tumbos y siempre sé que el Señor va a estar ahí para darme la mano para levantarme otra vez. No está súper bien, pero sí estamos allí, sí estamos luchando. Yo me he querido preparar para el nido vacío. Así es que yo le digo a él que ahora que nosotros tenemos que ser más unidos, así es que nosotros nos estamos preparando para eso. Puede ser que la comunicación no ha mejorado del todo, pero he tratado de entenderlo un poco más. De entenderlo, de no tratar de cambiarlo, sino más bien entenderlo. Y la que ha cambiado soy yo, porque yo me di cuenta también de que yo no puedo tratar de cambiarlo a él, que la que tiene que cambiar era yo. Así que él cambiará y cuando Dios quiera que cambie, cuando Dios quiera hacer lo que quiera hacer en él, se hará. Pero por lo pronto yo he decidido tratar de entenderlo, tratar de comprenderlo, tratar de llevarnos mejor, de que la comunicación en lo que se pueda, pues se dé. Me cuesta todavía, me cuesta porque mi esposo es muy cerrado. O sea, él me va a decir que quiere ir al cine y él me dice de que él quiere ir al cine y me dice, ¿tú quieres ir al cine? Yo le digo, no. Dice, ahora me voy a tener que ir solo, pues. Digo, pero si tú no me has invitado. O sea, ese es el tipo de comunicación, ¿no? Que no dicen lo que quieren, sino otra cosa y uno tiene que interpretar y manejar la situación porque ya no queda de otra. Así es que, y lo que nos espera es una vida nuevamente de pareja, cuando ya los hijos no están, y pues esa vida tiene que ser buena. Porque definitivamente tiene que ser así, porque si no, sería una separación y no es lo que yo he querido ni por lo que yo he luchado toda mi vida. Ni lo que Dios quiere tampoco. Así es que ahí vamos en la lucha. No es preguntar, yo trabajé con Denia 3 años, no soy de las pirañas. No soy de las pirañas, de hecho. Bueno, que se De hecho, llegué un día después de ella, veníamos del mismo lugar que venía que la trajo y llegué yo. Bueno, no hubo clic desde el principio porque al principio cuando yo llegué Denia me corregía, que tienen que vestirte así, yo decía, bueno, entonces Denia, ¿qué le pasa? Pero ya después lo tomé como de que ella, y porque eran las que más, pero había alguna diferencia. Denia y la muchacha querían sacar algo bueno. El resto tenía vienen estas nuevas. Con el pasar del tiempo, cuando íbamos a capacitación, me daba cuenta de que ellas brillaban. Y eso tal vez era lo que ella está pasando el rechazo, porque ellas brillaban. Y bueno, con modestia aparte, yo también brillaba. ¿Por qué brillábamos? Porque mientras nos parábamos en una capacitación, nos importaba la gente. Cuando nos parábamos enfrente, para mí lo principal era que el que llegó se fuese distinto. El resto quería brillar, quería lucirse y decir que eran los grandes docentes. Y ese era el secreto por el cual yo, cuando me mandaban con él,
dinámica, yo tenía esta dinámica porque la gente lloraba, pero la gente no lloraba porque ella fuese una experta estudiada con un montón de títulos, sino que lloraba porque era la entrega y la gracia que Dios le ponía. Entonces, sería bueno que Dios la usaba en la red de seguro social, que hay tanto bicho, y Dios la usaba y llegaba a los corazones, y sería bueno que eso continuara y a otro nivel. Porque yo siempre digo a Denia, hay que orar para que sea la sucesora de la jefa, porque Denia es eficiente, muy buena en lo que hace, y no es porque tenga tantos estudios, sino porque tiene el corazón dispuesto. Es una mujer de Dios. Y por eso brilla. Gracias. No soy yo, el que brilla es el Espíritu Santo a través de mí. Sí es. ¿Alguna vez te he echado el cuento, que no es el tema, el cuento de la luciérnaga y la serpiente? Creo que lo puedo haber leído por Pero se allá. los voy a echar rapidito para que lo escuchen. Por mucho tiempo la serpiente perseguía a la luciérnaga. Y perseguía a la luciérnaga, y un día la luciérnaga la enfrentó. Le dijo, ¿pero por qué me persigues? Si yo nunca me he metido contigo, Dios nunca te he hecho nada. Soy tu cadena alimenticia. No. Pero entonces, ¿por qué me persigues? Porque no me gusta verte brillar. Usted es una señora que brilla espléndidamente. Usted tiene un corazón muy hermoso, y eso lo vi en una dinámica que usted hizo aquí. Usted lo hizo con un amor. Y a propósito de dinámica, no la debes. Pero tú sabes, Daniel, siempre en los trabajos vamos a encontrar bichos, pero siempre vamos a hacer la diferencia. Siempre vamos a hacer la diferencia. Yo le digo, porque en salud siempre hay bichos. ¿Entiendes? Pero cuando ves cosas buenas, la gente te queda, mira, pero ella es diferente. Gracias. Sí. Bueno, definitivamente, démosle gracias a Delia. Excelente todo lo que nos dijo. Aplauso. Ella es Ella es mi pupilo. ya me trago aquí, así Y que ahí hay otra pupilo también. Ay, ahí está la tercera pupilo. Tengo tres ovejitas aquí. vamos a pedirle a ella que nos haga la oración para dar unos últimos detallitos ahora.